Creo que podemos empezar. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos en esta tercera sesión de los coloquios Agili, presentando al invitado de hoy. Y es que me han dejado, tengo el honor y el placer de presentar a uno de mis compañeros de trabajo, a quien admiro mucho en lo científico, también en lo personal, pero hoy estamos hablando de lo científico, y es el doctor Antonio Corredor Abelid. El doctor Antonio Corredor es licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, tiene un máster en Lexicografía Hispánica por la Universidad de León y La Salle, y se doctoró en la Universidad de Neuchâtel con una tesis llamada Morfosintaxis histórica, coinización y testimonios documentales en los orígenes del español en América, a propósito de los pretéritos simple y compuesto y el futuro de subjuntivo en documentos de las provincias de Venezuela y el Río de la Plata, 1567-1810, dirigida por el profesor doctor Juan Pedro Sánchez Méndez. Fue investigador postdoctoral en la Universidad de Zúrich en el marco del proyecto Rurikán, dirigido por la profesora doctora Carlota de Benito Moreno, y actualmente es chargé d'enseignement en la Universidad de Neuchâtel. Sus intereses se centran en la historia de la lengua española, con especial interés o especial énfasis en la historia de la lengua española en América, la morfosintaxis histórica y el contacto dialectal, y la documentación indiana y la paleografía. Ha sido miembro de la AGILE entre 2013 y 2018 y durante 4 años fue parte de la junta directiva en la que ocupaba una vocalía. Recordamos que los coloquios van a ser grabados para después poder ponerlos en nuestro canal de YouTube, y recomendamos que tengáis los micros cerrados y si queréis preguntar algo lo hagáis por el chat o esperéis al turno de preguntas. Como decía antes, el profesor Antonio Corredor nos ha proporcionado una guía de lo que va a ser su conferencia de hoy y una bibliografía a la que hará referencia durante su coloquio. La hemos dejado en ese enlace del chat para que se la puedan descargar, y ya doy la palabra a Antonio, que nos va a hablar de, en este coloquio de hoy, que tiene por título La morfosintaxis histórica hispanoamericana y sus fuentes, el documento indiano. Muchas gracias a Nerea Parro por la generosa presentación. ¿Se oye y se ve bien? Sí, vale, perfecto. Todo perfecto. Como decía Nerea, he pasado un archivo en el que hay algunas notas, algunas citas y hay una bibliografía que en su mayoría, bueno, muchas de esas referencias las voy a ir comentando de manera que puedan tener acceso directo a la referencia y puedan ampliar lo que yo vaya a decir. Y en otros casos, pues simplemente referencias de ampliación o de profundización sobre algunos de los temas o de los aspectos que voy a tocar ahora. Em, He puesto por título La morfosintaxis histórica hispanoamericana y sus fuentes, el documento indiano. Que es un título lo suficientemente amplio como para decir todo o nada, pero sobre algunos de los aspectos enmarcados en ese título voy a ir comentando algunos aspectos que me han llamado a mí la atención en los últimos años, obviamente sobre todo desde que empecé con el trabajo de mi tesis doctoral bajo la dirección del profesor Juan Sánchez Méndez. eh, y, em, bueno, es digamos, algunos temas, algunos aspectos que se han convertido prácticamente, en definitiva, en una especie de obsesión también, ¿no? Sobre los que uno va siempre, un día tras día, estudiando. Sobre la mayor parte de las cosas que voy a decir aquí, muchas no son, obviamente, o la mayoría no son de cosecha propia, sino que son, digamos, en cierto modo, vengo a ser una especie de compilador de cosas que se han dicho y tratar de mostrar algunas interpretaciones sobre algunos de estos aspectos y sobre todo algunas reflexiones, que son reflexiones que hago
en general y sobre todo para mí mismo también, ¿no? Para que también me sirvan a mí mismo de guía en las cosas que me interesan y que quiero hacer. Entonces, bueno, digamos que ese es el marco general sobre el que voy a hablar. La mayor parte también de las cosas que voy a decir aquí, o la manera en la que los he enlazado, por supuesto, es siempre provisional, como todo en la ciencia, y no se trata de, en ningún caso, de verdades absolutas, sino, por supuesto, de cosas que están abiertas a discusión y a debate, que es lo que espero que ocurra, ¿no? Entonces, bueno, he puesto al comienzo, no sé si todos han tenido ya acceso al PDF. No, eh, estamos en ello porque ha habido un problema para descargárselo, pero puedes seguir que ya estoy enviando ah, el siguiente enlace. no voy a usar PowerPoint para que no haya problemas, voy a usar un PDF. Parece que es como una especie de maldición lo de los materiales complementarios. Bueno, he puesto al comienzo, de todas formas en cualquier momento lo tendrán, he puesto al comienzo de esa pequeña guía tres citas, de todas formas las voy a leer brevemente, son breves, que, digamos, pueden servir de punto de partida a algunas de las reflexiones a las que me voy a referir más adelante. La primera de ellas es del historiador Emmanuel Leroy Ladurie, en su libro sobre Montañú, Aldea Occitana, de 1294 a 1324. Es uno de los clásicos de la historiografía. Y es una cita muy breve que dice: todo estudio histórico debe o debería comenzar por una crítica de las fuentes. Parece como una cosa pues muy obvia, muy de perogrullo, pero que no siempre lo es. En segundo lugar, y bueno, en segundo y en tercer lugar, dos breves citas de Marc Bloch de su introducción a la historia, el libro que, por cierto, yo creo que todo historiador de la lengua debería ser uno de los primeros libros que debería leer toda persona que empieza a estudiar la historia de cualquier cosa, y sobre todo la historia de la lengua. Las dos citas dicen: porque los textos o los documentos arqueológicos, aún los más claros en apariencia y los más complacientes, no hablan sino cuando se sabe interrogarlos. Esa en primer lugar. Y en segundo lugar, ninguna ciencia puede prescindir de la abstracción, como tampoco, desde luego, de la imaginación. Y a esto me voy a referir un poco más adelante, para contextualizar un poco esa palabra a la que muchas veces le tenemos tanto miedo, quienes a veces nos pretendemos más científicos de la cuenta o queremos ser más científicos de la cuenta y huimos en realidad con miedo de la imaginación. Más adelante me referiré a esto para contextualizarlo y matizarlo, evidentemente. El primer punto que voy a tocar aquí es el de la morfosintaxis histórica hispanoamericana y su objeto de estudio. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, al acercarnos a cualquier parcela del conocimiento, es la definición del objeto sobre el cual vamos a trabajar. Y esto, que parece también muchas veces una obviedad, no siempre lo es. Es decir, cuando hablamos de la historia de una lengua o de la historia en general, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es exactamente el objeto sobre el cual estamos estudiando? Así podemos ver, por ejemplo, que se suele hablar de historia de la lengua española, pero también se suele hablar de historia de la lengua española en América o historia del español de América. Todos estos conceptos obedecen a las mismas realidades científicas o no. Es decir, desde el punto de vista epistemológico, estamos definiendo o parcelando o delimitando los mismos ámbitos de conocimiento o los mismos ámbitos de la realidad o no. Es una pregunta que, junto con la de las fuentes, tenemos también que hacernos al emprender el estudio de cualquier realidad. En este caso, de la morfosintaxis, de eso que he llamado morfosintaxis histórica hispanoamericana. Es un nombre que no sé si es afortunado o no, luego es una cosa que se puede también discutir, pero que, digamos, más o menos engloba o ha englobado en los últimos años un conjunto de investigaciones y de trabajos en relación con algunos elementos de la morfosintaxis desde el punto de vista histórico, sobre la base de documentos americanos o indianos, como lo vamos a ver aquí. Entonces hay un primer punto al que me quería referir, y es esa distinción que tengo en 1.1. ¿Han podido tener ya la guía? ¿Todavía no? ¿Sí? Ah, vale, perfecto. En el 1.1, en donde hago esa diferenciación entre español de América y español en América.
Es algo que, bueno, que yo repito siempre porque también de nuevo no es algo que siempre esté, que parece obvio, pero que no siempre lo es. Eh, si vemos la bibliografía, vemos que en muchos casos se habla de español de América, de español en América, de español americano, etcétera, y vemos que hay diferentes formas de enunciarlo. No en todos los casos se refieren a cosas distintas, en muchos casos se trata simplemente de nombres distintos de la misma realidad, pero en otros sí que hay alguna diferencia conceptual que puede ser importante para la definición de nuestro objeto de estudio. Y en este sentido hay que entender que no obedecen a la misma, o no necesariamente obedecen a la misma realidad los conceptos de español de América o de español en América. Esto no quiere decir, y esto también lo digo siempre, no quiere decir que cuando alguien habla de español de América esté equivocado, o cuando alguien habla de español en América esté equivocado, o lo contrario, en ambas opciones, sino simplemente lo importante es definir previamente qué se entiende por cada uno, y cualquiera de las dos que se pueda tomar va a ser válida siempre que sea coherente con el objeto de estudio que se ha decidido analizar. En este sentido, hay que entender que podemos verlo de dos maneras distintas. Cuando hablamos de español de América, estaríamos o podríamos estar hablando de una realidad más o menos claramente definida, más o menos homogénea, que estaría relacionada con un territorio específico, en este caso el continente americano, y que sería propio de ese continente. ¿Okay? Es decir, sería como una especie de característica lingüística propia de las hablas o de la lengua que se habla en ese territorio. Mientras que cuando hablamos de español en América, estaríamos hablando de una realidad que ocurre sobre ese lugar, en ese espacio, y que no necesariamente tiene que tener una relación de pertenencia, de parentesco, de causalidad entre el territorio en el que ocurre y las características que tiene esa realidad. Esta distinción, pues, es la que va a tener luego unas consecuencias sobre otros aspectos que estudiemos desde el punto de vista histórico, lingüístico, como el que aquí nos atañe, que es el de la morfosintaxis histórica, así como de muchos otros aspectos. ¿Por qué? Porque el objeto de estudio de uno y de otro son distintos y van a requerir a su vez una discriminación de fuentes distintas y o caminos teóricos y metodológicos que pueden ser muy distintos el uno del otro. En este sentido, aquí hay dos breves, también citas un poco menos breves, de Jens Lütke, de otro libro cuya lectura recomiendo casi tener como de libro de cabecera, este libro de Lütke de 2014 sobre los orígenes del español en América. Y él dice que una historia diferencial de la lengua no es factible en absoluto. Una lengua no se hace, no se constituye en una región con sus diferencias, sino en su conjunto. Y luego dice, una historia del español canario, americano, filipino y africano no se puede escribir de otra manera que como historia de la lengua común. Y aquí ya entramos entonces en algunas de las consideraciones teóricas y metodológicas en las que me voy a ir metiendo a lo largo de estas palabras, que tienen que ver con la concepción general de la lengua histórica, tal y como las plantea Lütke, basándose, por supuesto, en su mayoría en en conceptos de Eugenio Coserio, en la que la lengua, él habla de ahí de arquitectura de la lengua, en la que se entiende la lengua como un estado de variación, en la que se entiende la lengua como un diasistema, que es lo que vemos en el punto número 1.2. Es decir, entender que la lengua no es, en principio, o sea, no es un asunto homogéneo, no es un asunto que se pueda caracterizar a simple vista o de manera fácil a simple vista, sino que, por lo contrario, es como se ha llamado un diasistema o un sistema de sistemas. Es decir, que dentro de es decir, la lengua la vemos no como un asunto homogéneo, sino como el conjunto de variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas. Esto quiere decir que que la lengua, en definitiva, es una especie de conjunto de relaciones
más que una especie de elemento homogéneo que uno pueda manipular y mover como una realidad claramente eh, que se pueda describir. En este sentido, hay que insistir en la idea de que se trata de una realidad compleja, de que no es una realidad única y homogénea, sino una realidad compleja. Y a eso es a lo que me refiero con la idea de que la lengua es un diasistema, o como también la llaman, no refiriéndose exactamente en todos los casos a lo mismo, Lütke, a la arquitectura de una lengua. Porque en efecto, y esto lo dice el mismo Lütke, la arquitectura de una lengua, una vez que esta lengua se mueve, como es el caso de lo que ha ocurrido de Europa a América en 1492, una vez que una lengua se mueve, una lengua es trasplantada, entonces la arquitectura de esa lengua cambia también. Eso quiere decir que, que las lenguas son no solamente complejas, sino, para usar un concepto eh, también que algunas personas utilizan y que utiliza Juan Sánchez Méndez, de la dinamicidad, es decir, que son dinámicas constantemente. No se detiene nunca ese conjunto de relaciones entre los elementos que forman la lengua. El mismo Sánchez Méndez dice, como vemos en 1.2, si lo que llamamos una lengua histórica es un diasistema, la historia de una lengua es también la historia de ese diasistema. En este sentido, hay que tener en cuenta o habría que entender que cuando hablamos de la historia entonces de una lengua, no estamos hablando de la historia de una cosa, de nuevo, homogénea, sino la historia de ese diasistema, de ese conjunto de variedades. Esto es lo que hace que la historia de la lengua sea un elemento complejo y que, por lo tanto, sí, es difícil, requiere de muchas perspectivas para poder abordarlo desde distintos ámbitos de una manera que se pueda al menos mínimamente acercar a la descripción y a la explicación mínimamente válida científica de esa realidad. Digo todo esto para entender entonces a qué me refiero con eso que se ha venido en llamar morfosintaxis histórica hispanoamericana en muchas publicaciones, en muchos proyectos, en muchos congresos. Y aquí habría que diferenciar entonces entre lo que sería entender una historia lineal de la lengua, que es lo que eh, podremos ver en buena parte de la bibliografía. Si la historia de una lengua es una historia lineal, eso va a tener distintas implicaciones que pueden alterar también los objetivos y nuestro propio objeto de estudio. En primer lugar, porque al ser homogéneo y ser lineal, es algo claramente que se puede definir de una manera también homogénea, y cualquier alteración de esa realidad entonces es algo que llama la atención y que requiere una explicación. Es decir, todo lo que se desvía de esa realidad que parece claramente definible. En este sentido, eso es lo que podríamos pensar como una descripción dialectal, o una visión o una perspectiva dialectal de la historia de la lengua, en la cual la historia del español americano sería una especie de desgajamiento, sería una especie de derivación, sería una especie de algo que por accidente se desgaja de una especie de madre superior, que sería el español peninsular, que es como lo podemos ver en buena parte de la bibliografía. En este sentido, no estoy haciendo, o no, en principio no se trata de hacer un juicio de esta bibliografía, sino simplemente de una descripción de lo que buena parte de la bibliografía hace. Esto lo que nos muestra es que la historia del español americano vendría a ser, pues, una especie de apéndice de eso, de algo distinto, con una historia que por algunos criterios específicos, como por ejemplo el diatópico, vendría a ser una historia distinta. Una historia que en principio partimos de la idea de que va a ser y debe ser distinta. Esto es lo que hace que, por ejemplo, en la bibliografía veamos eh, que hay una distinción historiográfica entre el español de España y el español de América.
¿Ok? Lo vemos, por ejemplo, en los manuales si vemos, por ejemplo, el manual de dialectología de Manuel Alvar, dirigido por Manuel Alvar, vemos que hay dos volúmenes, uno dedicado al español de España y otro dedicado al español de América. Entonces ahí vemos que entran, digamos, en cierta equivalencia lo que vendría a describirse en el manual del español de España como pues el extremeño, el murciano, el canario, el andaluz, el castellano viejo con el español de Colombia, Venezuela, Argentina, México, etcétera. ¿Okay? Es decir, que la realidad que encontramos en los países hispanoamericanos, en las naciones hispanoamericanas, sería equivalente dialectalmente a lo que se puede ver en las regiones peninsulares. Aquí, por supuesto, hay algunas cosas que desde el punto de vista histórico empiezan a hacer un cierto ruido, y no solamente desde el punto de vista, o sea, desde el punto de vista histórico en sentido amplio, porque esto muchas veces hace que haya ciertas realidades históricas y lingüísticas que quedan en una especie de limbo de tierra de nadie, como es el caso de lo que ocurre con Canarias, que está siempre, digamos, ahí el puente de madera del que hablaba Catalán termina siendo también un poco de maldición, ¿no? Porque termina dejándola en el medio del puente sin que vea en definitiva hacia ninguna de las dos otras orillas, ¿no? Eh, Como si Canarias no fuese una tercera orilla de gran importancia dentro de todo este conglomerado, tal y como lo vio con mucha lucidez Jens Lütke y muchos otros antes, como digo, Catalán, por ejemplo, ¿no? Esto mismo también lo podemos ver, esto se puede ver también en una cosa aparentemente menor, como en los congresos de historia de la lengua, en los que suele haber secciones temáticas de morfología o sintaxis histórica, morfología histórica, lexicología histórica, y luego hay una sección específica para español de América o historia del español de América o historia del español en América. Lo cual, digamos que es tan defendible como discutible, ¿no? Si no me equivoco, hay un solo congreso que fue el Congreso de Lima, si no me equivoco, que tuvo, creo yo que no tuvo una sección dedicada al español de América, sino que se entendía, tal y como planteaban estas citas de Lutke, se entendía que pues, cualquier análisis de un fenómeno morfosintáctico, de un fenómeno fonético, de un fenómeno léxico en en cualquier región americana, pues entraría dentro de la historia de la lengua española y entraría dentro de la morfología histórica del español, de la sintaxis histórica del español y de la lexicología histórica del español o de la lengua española. Por otra parte, estas dos realidades de español de América y español en América, entre otros problemas o otras características que plantea cada uno de estos conceptos, es el hecho de que alguno de estos conceptos puede presentar mayores inconvenientes en su definición que otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hablamos de español de América, tiene que haber un origen de esa realidad. O sea, si pensamos que existe el español de América, tiene que haber un origen de esa realidad, un momento en el que comienza. Eso es algo que, si uno lee la bibliografía, parte de la bibliografía dedicada al tema, va a ver que nadie se pone de acuerdo sobre esto. ¿Cuándo nace el español de América? Es una cosa que probablemente es imposible de definir, es imposible de determinar. Mientras que la otra realidad, saber cuándo se empieza o cuándo esa realidad lingüística de la lengua española aparece en América, tiene una fecha clarísima de comienzo, que es en 1492. A partir de esa fecha, una lengua que hasta ese momento, creemos, ¿verdad? No existía en ese territorio, empieza a hablarse por una razón de historia externa. ¿Okay? Eso es un elemento indudable, más allá de los juicios y de las caracterizaciones que podamos hacer de ese fenómeno, de ese momento y de ese fenómeno histórico que se dio en 1492. Dicho esto, me voy a quedar de ambas ideas de español de América y de español en América, me voy a quedar con la idea de español en América. ¿Por qué? Porque hablar de español en América y desde el punto de vista histórico, hacer la historia del español en América, creo que tiene un conjunto de ventajas
no solamente de ventajas metodológicas, sino que creo que también tiene algunas ventajas en cuanto a la clarificación del objeto de estudio y de esa realidad. Es decir, es mucho más fácil definirla y no solo que es más fácil definirla, sino que es algo que podemos ver en la realidad. Mientras que la definición del español de América, sobre todo si lo hablamos desde el punto de vista histórico, es un poco más difícil de hacer, como decía, lo muestra la bibliografía. Es decir, es difícil saber cuándo aparece, se crea, se genera, se produce esa entidad llamada español de América como una característica, como algo propio y común al continente. Esto no quiere decir, evidentemente, que no haya cosas que podamos identificar en distintas regiones de América que no están en otras variedades del español. Pero vamos a ver que desde el punto de vista histórico me parece a mí más productivo y más rentable y en muchos casos mucho más acertado en relación con el objeto de estudio pensar en la idea de la lengua española en América. Y por eso parto de la idea de Jens Lütke de que se trata de una historia común, de la lengua común y de la lengua como diasistema. Esto, digamos, como punto de partida para pasar a hablar del documento indiano como fuente. Decía o comenzaba con esta cita de Leroy Ladurie en la que dice que todo estudio histórico debe o debería comenzar por una crítica de las fuentes. Esto en cualquier estudio histórico de cualquier naturaleza. Y cuando digo hacer una crítica de las fuentes, un análisis crítico de las fuentes, me refiero a que muchas veces tomamos, definimos un corpus y definimos el uso de determinadas fuentes sin definirlas previamente, sin pensar previamente sobre ellas. Y en muchos casos caemos, es una tentación en la que caemos todos. Es decir, siempre que vemos una fuente que nos dice lo que queremos escuchar, la hacemos nuestra. Y eso evidentemente es un arma de doble filo. Es decir, no siempre encontrar lo que buscamos es algo, vamos a decir, bueno, ¿no? Porque, esto también lo digo siempre, el que busca encuentra. Es decir, si yo busco, voy a encontrar. Y eso puede hacer que en muchos casos, si busco y no encuentro, en cierta forma crea que he encontrado, aunque no sea del todo cierto. Por lo tanto, hay que partir siempre de una definición crítica, de un cribado crítico de las fuentes con las que vamos a trabajar y saber por qué vamos a trabajar con esas fuentes y no otras. No quiero hablar aquí ni quiero extenderme en más conceptos o en definiciones, ni tampoco yo creo que ya es momento de dejar de decir cosas como, bueno, el documento colonial o el documento hispánico o el documento indiano es una fuente importante para el estudio de la historia. Bueno, eso es algo que está más que claro. Eso no quiere decir que no se pueda hacer críticas y no se pueda hacer matizaciones sobre eso, pero el uso de fuentes no literarias de diverso tipo y de diversa naturaleza para el estudio de la lengua es algo que no hace falta, creo ya, probar. Lo que hay es que matizar, que definir, que caracterizar en muchos casos, pero obviamente el documento indiano es una fuente importante. Ahora, la pregunta a la que me voy a referir es, ¿de qué manera el documento indiano es útil y de qué manera el documento indiano puede darnos información, puede darnos pistas y puede acercarnos a tener un conocimiento de la morfosintaxis histórica hispanoamericana? En este sentido, el primer punto al que me voy a referir es el de la naturaleza del documento indiano. Y en este sentido hablo de documento indiano. Sobre esto hay también hay mucha discusión. Para ello, una buena lectura o una buena forma de empezar sería la discusión que, si no me equivoco, en una mesa redonda de un congreso de cartas, está publicado y está en la bibliografía que he añadido ahí, una mesa redonda en la que participaron Esther Hernández, Juan Sánchez Méndez, José Luis Ramírez Luengo y Enrique Obediente Sosa, en torno a lo que es el documento americano, documento indiano, etcétera. Hay ahí algunas pistas y algunas discusiones importantes en torno a la definición y los alcances de los documentos. Antes también hay otras definiciones y otros acercamientos en los que se justifica el uso de este tipo de documentos
Creo que no los he añadido en la bibliografía, pero hay un trabajo de Juan Antonio Frago Gracia, hay otro trabajo de Concepción Company, y luego, bueno, en muchos trabajos más amplios, como por ejemplo en la tesis doctoral de Eva Bravo, también se habla de la importancia del documento indiano como fuente para el estudio lingüístico. Este estudio lingüístico obviamente se ha hecho de determinadas maneras y sobre todo centrándose en distintos elementos. Por una parte, se ha hecho sobre todo estudio del léxico con este tipo de fuentes y se ha demostrado una enorme utilidad, sin ir más lejos, lo que hizo en la primera de estas conferencias, de este coloquio, el doctor Alejandro Junquera, que es un especialista en el estudio del léxico en documentación, sobre todo en inventarios de bienes, de manera que para el léxico es una fuente muy productiva. Ahora, para el caso de la morfosintaxis, es una fuente que cada vez se ha venido utilizando más y que ya desde los años, por lo menos, quizás en algunos casos antes, pero en los años 80 empieza a haber un uso bastante importante de esta documentación, con mayor fidelidad, con mayor apego a determinado tipo de fuentes o con mayor digamos, de manera más o menos explícita en cuanto al uso que se le daba a este tipo de fuentes, como podemos ver en el trabajo de Álvarez Nazario sobre la historia del español en Puerto Rico de 1982, o como podemos ver en lo que para mí es quizás uno de los libros más importantes y también un libro de cabecera, que es el Habla de Diego de Ordaz de Lope Blanche de 1985, que reúne un conjunto de trabajos anteriores en el que hace lo que para mí es un trabajo modélico de análisis de cartas, de las cartas de Diego de Ordaz. Eh, Vemos que a partir de entonces hay muchos otros trabajos, como los de Elena Rojas sobre Tucumán, los de María Beatriz Fontanella de Weinberg sobre Buenos Aires, los de Juan Sánchez Méndez sobre Ecuador y Venezuela, y empiezan además a publicarse un conjunto de antologías de documentos que van a ser muy importantes para el conocimiento de la historia del español americano. Decía Rafaela Pesa en un texto que olvidé poner en la bibliografía, creo, que él hablaba de que hacía falta, mm, eh, sí, que algún día las fuentes documentales de este tipo iban a dar luces sobre cosas que en ese momento no se sabían. Y muchos otros lo dicen también al plantear sus propuestas teóricas. La misma Beatriz Fontanella y Germán de Granda, cuando hacen su modelo o plantean su modelo de coinización, son conscientes de que hay una falta de documentación y de fuentes fiables que les permitan construir un edificio teórico mucho más sólido del que en ese momento quizás podían hacer. Es decir, hicieron con lo que tenían lo que podían, pero con más fuentes probablemente se podría hacer otra cosa. Eso ellos lo pensaban ya ellos en ese momento. Lamentablemente, Fontanella no pudo desarrollar eso más y Germán de Granda tampoco lo llegó a desarrollar de manera eh, precisa y empírica, pero vemos que empieza a haber un uso cada vez mayor de documentación. Eh, ¿Por qué el uso de esta documentación es tan importante? Pues hay una cosa básica, que es que este tipo de documentación tiene un lugar y una fecha, en la mayor parte de los casos, precisos, y eso nos permite ubicar temporalmente, ideotópicamente o espacialmente, nos permite ubicar por una parte en la geografía americana y por otra parte en la historia de todo este proceso hispánico en América, nos permite ubicar un hecho discursivo, lingüístico, concreto, en un momento y en un lugar determinados. Esta es la razón por la cual hablar de español en América me permite entenderlo de esta manera. Porque la única seguridad que yo tengo es que en un momento y en un lugar determinado ese documento se ha producido. Ahora,
estamos como en una primera fase que sería simplemente exploratoria o descriptiva, sin hablar de la posterior explicación que se le puede dar a ese documento. Eso quiere decir que yo no sé si lo que se habla en ese documento, si la variedad utilizada en ese documento es el español de Colombia, el español de Cuba, el español de Nicaragua o el español de México, pero sí sé que lo que está en ese documento se ha producido como acto lingüístico en un momento y en un lugar determinados. ¿Okay? Eso como realidad fenomenológica histórica es indudable. Eso me permite a mí tener entonces o poder contextualizar y ubicar ese documento dentro del espacio de variación. Es decir, dentro de todo ese conjunto de variedades y de las relaciones que se establecen entre el conjunto de variedades. Esa naturaleza del documento indiano es la que permite extraer de él o preguntarle a esos documentos, por decirlo de alguna manera, hacer las preguntas que necesitamos para que nos dé datos que necesitamos para la confección de una morfosintaxis histórica o para entender los procesos de la morfosintaxis en la historia del español en América. Ahora, no, el documento indiano es una realidad compleja también. Yo uso el concepto de documento indiano tal y como lo plantea Real Díaz en su libro del estudio diplomático del documento indiano de 1970, que está en la bibliografía indicado. Me refiero como documento indiano. Ahora, hay una serie de problemas que plantea el concepto de documento indiano cuando nos acercamos a él desde el punto de vista del análisis lingüístico o filológico. En este sentido, vemos en el punto 2.2 hay una cita de la Díaz del Corral que dice que para llevar a cabo una labor heurística adecuada de una fuente documental se necesita una sólida formación interdisciplinar. Y aquí vemos lo que quizás desde el punto de vista práctico es uno de los grandes problemas del documento indiano, que requiere, sí, mucho conocimiento, mucho tiempo y mucho recorrido en muchos casos para sacar muy poco jugo. Es decir, que en muchos casos va a ser más el trabajo que el resultado, pero probablemente, bueno, como gran parte de la historia de la ciencia, ¿no? Es decir, la historia de la ciencia es el mucho trabajo y el poco resultado en muchos casos. Entonces, creo que en este sentido no hay otra forma, ¿no? Y digo aquí que de la diplomática, lo he llamado de la diplomática a la lingüística, porque el estudio diplomático de la documentación que hace Real Díaz es muy claro, es muy útil. Sin embargo, desde el punto de vista lingüístico, sabemos que hay un conjunto de metodologías para acercarnos a la lengua escrita y a la documentación antigua que se basa en algunos aspectos, en elementos distintos de lo que lo harían los estudios de la diplomática. Es decir, conceptos como, por ejemplo, los de copia de un documento o traslado, etcétera, que quizás para un historiador pueden no ser demasiado relevantes, repito, no demasiado relevantes, relevantes, pero no demasiado. En el caso de un análisis lingüístico sí que tienen una importancia. ¿Por qué? Porque sabemos que en el caso del análisis lingüístico de los documentos nos importan mucho las manos que los han escrito. Si podemos saber qué mano ha escrito este documento, eso nos da una información que, por supuesto, va a ser de gran importancia para lo que necesitamos extraer y la información y los datos que necesitamos extraer. Vemos aquí entonces que empiezan a aparecer un conjunto de disciplinas como la paleografía, la diplomática, la historia, la geografía, la antropología, etcétera, que van a ser no solo de utilidad, sino en muchos casos van a ser fundamentales para poder comprender en su contexto el documento o la fuente a la que nos estamos refiriendo o que necesitamos como fuente para nuestro estudio. En este sentido, hay distintos tipos, hay toda una tipología del documento indiano. Vemos las cartas oficiales, las cartas de gobernadores, vemos las informaciones, vemos las peticiones, los memoriales, en fin. Dentro de estos hay declaraciones de testigos, hay toda una serie de tipología documental que no toda va a tener el mismo grado de importancia o el mismo grado de relevancia para el estudio histórico de la lengua española en América. Es por esto que Elena Díaz del Corral hace una especie de diferenciación entre lo que es esa tipología desde la diplomática a lo que es una tipología desde la lingüística o desde lo que un lingüista necesita o un historiador de la lengua necesita extraer de esos documentos.
Me refiero, como decía, a ejemplos como el de las copias o ejemplos como la diferencia que hay entre el hecho de que una carta sea escrito por la propia mano de la persona que firma o no, es decir, si sea autógrafa o heterógrafa. Esos son elementos que van a tener más o menos importancia para el estudio lingüístico. Ahora, no solamente o no en todos los casos de análisis lingüístico van a tener el mismo tipo de importancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente se dice, por ejemplo, que un documento heterógrafo tiene menos importancia, tiene menos utilidad que un documento autógrafo. Es verdad, pero no es toda la verdad. Es decir, hay todavía una serie de cosas que nos puede decir, de las que nos puede hablar ese documento, aunque no se trate de un documento escrito por la propia mano de la persona que firma. En el caso de documentos que hayan sido dictados, que hayan sido copiados por parte de un escribano, dictado por la persona que firma, vamos a ver que hay todavía, para el caso de la morfosintaxis, una serie de planteamientos metodológicos que nos pueden permitir extraer cierta información de esos documentos. Para esto no voy a dar más elementos, pero refiero en la bibliografía al trabajo de Schneider sobre las distintas tipologías en las que los documentos pueden tener mayor o menor fiabilidad para el estudio de la variación lingüística. En este sentido, vemos que él habla, por citar un elemento, él habla del peso lingüístico, del peso fonético de determinadas unidades lingüísticas que hacen que puedan transmitirse en el caso de un dictado de manera mucho más fiel a lo que lo pueden hacer evidentemente en el nivel fonético fonológico o en el nivel gráfico. Es decir, que para el nivel morfosintáctico muchos documentos heterógrafos tendrían también un valor determinado. En última instancia, habría que entender también que aunque un documento sea heterógrafo, es decir, hay que evitar un poco la obsesión eh, del origen, y esto es un poco paradójico por una persona que lleva 10 años obsesionada por los orígenes del español en América, pero me refiero a que en muchos casos, y esto lo dice en un trabajo reciente también Juan Sánchez Méndez, saber en muchos casos cuál es el origen, de dónde sale un determinado fenómeno lingüístico, de dónde proviene, no siempre va a ser definitivo para comprender su desarrollo. Quiero decir con esto que, y por eso, y vuelvo a la idea del español en América, si yo me encuentro un determinado fenómeno morfosintáctico en un documento que está firmado por alguien, un gobernador, por ejemplo, de la provincia de Venezuela, aunque claramente sea un documento heterógrafo, yo sé que los fenómenos que están ahí se han producido en ese momento y en ese lugar determinados. Entonces, yo no sé si ese fenómeno yo lo puedo ascribir al origen, por ejemplo, de la persona que ha escrito eso no lo sé, pero lo que sí puedo saber es que esa producción lingüística se ha dado en el entorno del espacio variacional de ese momento y de ese lugar concretos. Por eso, insisto en que lo que vamos a estudiar es el espacio variacional constantemente. En este sentido, paso al punto 2.3, y es que bueno, ya estaba en el punto 2.3, ¿verdad? Del documento indiano como fuente para la morfosintaxis histórica. No solamente por todo lo que ya he dicho de la propia naturaleza de la documentación indiana y de todas las pistas que nos puede dar sobre la morfosintaxis histórica y sobre los elementos de la morfosintaxis histórica en esta documentación, sino que los distintos tipos documentales tienen también, cada uno nos habla de una realidad distinta. Y esto es una cosa que cuando uno se acerca a los documentos, es algo que se empieza a ver cuando uno se empieza a familiarizar con los documentos. Y por eso yo insisto siempre en que hay que leer los documentos. Es decir, más allá de los corpus digitales, de los corpus electrónicos, de los corpus que nos devuelven las cosas que buscamos,
la ventaja de leer los documentos, es decir, buscar cosas siempre es peligroso porque el que busca encuentra. Si hacemos el proceso a la inversa, es decir, la lectura del documento, nos da muchas veces un conjunto de relaciones que no podemos ver si hacemos un estudio atomizado de los fenómenos. Es por eso que siempre creo que es importante la lectura de los documentos en su totalidad y más todavía la lectura directa del documento en físico en el caso de que esto sea posible. Esto parece una tontería, esta idea no es mía, esta idea está en un libro cuya lectura también recomiendo, es otro libro que yo pondría como primera lectura a todo estudioso o persona que se quiera acercar a la historia de la lengua, que es el libro del gran historiador John Eliot. Él tiene una especie de autobiografía que se llama Haciendo Historia, y ahí él cuenta que, vale, ya me queda menos. Y ahí él cuenta que es importante ver, tocar y oler los documentos antiguos porque eso da una perspectiva de la realidad a la que uno intenta acercarse que de manera, digamos, puramente electrónica no se puede tener. La ventaja de los corpus electrónicos es que nos dan una gran cantidad de datos y eso ha significado un avance impresionante en los estudios históricos de la lengua en tiempos recientes. Pero es verdad que el acercarse a la documentación de esta manera permite tener una visión, digamos, mucho más completa, si se quiere. Aquí entronco con lo que decía Mark Bloch y cuando él se refería a la imaginación. Y cuando hablo de imaginación me refiero, confundimos imaginación con mentira, con ficción, y no me refiero a esto, sino a la idea de, a la capacidad de hipotetizar, de imaginar posibilidades. Y es verdad, esto lo viví yo cuando estuve por primera vez en el Archivo General de Indias, y aquí hay muchas personas que han trabajado o trabajan con documentación del Archivo de Indias y han estado en el Archivo de Indias o en el Archivo de Simancas o en otros archivos. Cuando uno llega al archivo y ve un legajo, ve las relaciones que hay también entre los distintos documentos, entre las distintas personas que han producido el documento. Obviamente, aquí cualquier persona con un mínimo conocimiento de archivos diría, claro, pero hay ahí también una historia de la archivología que ha metido la mano, por supuesto, claro está. Pero hay una serie de, por eso digo que hay que, sí, hay que conocer muchas cosas de archivos, hay que conocer muchas cosas de diplomática, porque es lo que nos va a permitir reconstruir mínimamente ese espacio escrito que es al que nos queremos acercar como una especie de muestra de lo que queremos estudiar, que es la historia del español en América. Y aquí voy a referirme a esta cita de Johannes Cavatek en un trabajo cuya lectura también, bueno, recomiendo la lectura de todas las cosas que pongo aquí, evidentemente, que es un trabajo en el que dice, habla de la representatividad de los corpus, y él dice, un corpus representativo para la historia de una lengua es una construcción teóricamente imposible, ya que la lengua, aunque solo se manifiesta en textos, no es la suma de los textos, sino algo distinto. Y por eso hablaba yo de la imaginación. Es decir, hay algo a lo que probablemente no podemos ni podremos llegar nunca, esa reconstrucción total de un estado de lengua o de diversos estados de lengua no podremos llegar nunca, pero sí podremos acercarnos. En este sentido, por supuesto que uno busca tener un corpus representativo cuando hace un trabajo histórico, pero hay que entender que nos acercamos a pequeñas parcelas de lo que podemos conocer. Es por ello que decía que considero que hay que leer los documentos enteros y en su contexto, porque eso es lo que nos va a permitir entender las condiciones comunicativas en las que se produce un documento determinado y por supuesto conocer la historia, el momento histórico en el que se produce. Digo esto porque un mero análisis discursivo de la documentación que se produce a mediados o a comienzos o mediados del siglo XVI, vemos que va a ser muy distinta de la que se produce a mediados del siglo XVIII. Es decir, pareciera que son documentos iguales que una carta escrita en la provincia de Margarita en 1580 es una carta tan carta como lo puede ser una carta escrita desde la misma provincia en 1780, y no lo es. ¿Por qué? Porque cuando leemos la carta vemos, por ejemplo,
un conjunto de condiciones comunicativas que se muestran en esas cartas, incluso en el contenido de esas cartas, como cuando se dice que estamos aquí esperando desde hace 3 años un barco y no hemos visto a nadie en 3 años. Esa es una información que es importante. Eso es una información que desde el punto de vista, pongo por ejemplo, para plantear problemas de las redes sociales y de los grupos sociales de hablantes que están en esa isla, tiene una determinada importancia. Es decir, en pocas palabras, para problemas de la sociolingüística histórica, y yo creo que toda historia de la lengua es una sociolingüística histórica, es sociolingüística histórica, no se puede hacer nada ya que no sea sociolingüística histórica, por lo menos en sentido amplio, no en sentido estricto, sino en sentido amplio, y por lo tanto hay que tomar en cuenta las condiciones en las que se produce también esa documentación. Después de todo esto que he venido diciendo, voy a pasar a algunas consideraciones finales, para plantear algunos problemas que evidentemente, como verán ahí, no son asuntos ni planteamientos propios. La mayor parte de estos planteamientos, como muchos de los que he dicho, son planteamientos que se deben a mi lectura de muchos trabajos y en especial, como pueden ver en algunos conceptos, de los trabajos de Juan Sánchez Méndez, como verán al final. Y aquí mm, entraría en qué es lo que los documentos nos pueden ofrecer y hasta qué punto la documentación indiana nos permite acercarnos o nos permite reconstruir de alguna manera algunos elementos del espacio variacional o del estado de variación desde el punto de vista morfosintáctico en la historia de la lengua española en América. Y ahí habría que ver que los documentos, por supuesto que nos dan fenómenos, y eso es lo que se puede estudiar, por ejemplo, en un corpus. Es decir, es lo que podemos estudiar a partir de corpus electrónicos. Yo busco una forma o yo busco una determinada, bueno, una construcción es más difícil, pero en fin, yo busco una determinada forma y obtengo un resultado de lo que se encuentra en determinados documentos de esa forma. Ahora, esa visión que podemos llamar atomizada de los fenómenos puede quedarse ahí, se puede hacer la historia de ese fenómeno. Eso no quiere decir que no sea válido. Todavía hay muchas cosas que no sabemos, muchísimo que no sabemos sobre la historia de distintos fenómenos sintácticos y morfológicos en la historia del español americano. Sin embargo, habría como un paso más allá, que tendría que ver con la comprensión global, tal y como plantea Lütke y tal y como plantea Juan Sánchez Méndez, de la morfosintaxis hispanoamericana. Y ahí yo haría la distinción entre lo que es la historia de la lengua y lo que es la diacronía de la lengua. Es decir, que habría que pasar de los problemas diacrónicos o puramente diacrónicos a los problemas históricos. Habría que pasar de la diacronía de la lengua, es decir, del cambio atomizado de estados de variación o de un estado a otro, un determinado fenómeno, a la comprensión histórica de esos fenómenos. Eso quiere decir que hay una visión mucho más global y no concentrada en la historia de los fenómenos concretos. Es a lo que me refiero en 3.1 con hablar de que habría que ir de los resultados a los procesos, y esto sí lo puedo conectar con esa obsesión que he tenido yo por tratar de comprender el fenómeno de la coinización en los orígenes del español en América, porque los procesos de coinización, a pesar de que hablamos de procesos de coinización, se trata de un proceso que solo es posible conocerlo a partir de su resultado, pero no sabemos cómo ocurre el proceso de coinización. Se habla de simplificación, se habla de reducción, pero seguimos sin saber cómo ocurren y seguimos sin saber cómo se dan. Y por supuesto, en este caso, en América, seguimos hablando de coinización, pero creo que sabemos menos que nunca de cómo han ocurrido eso y cómo se han dado, ni desde el punto de vista histórico, ni desde el punto de vista geográfico, ni tampoco desde el punto de vista lingüístico. El problema es que hemos tenido una serie de resultados que calzan muy bien con la teoría y con el modelo, y por lo tanto, obviamente, digamos, al calzar, pues resulta que parece que da el resultado. En este sentido, yo creo que habría que volver un poco los pasos sobre la historiografía, y recordando siempre de que no hay ni puede haber nunca historia de la lengua sin historiografía.
y eso creo que es uno de los grandes aciertos de la Gile, reunir en la misma asociación ambas disciplinas que por favor están siempre emparentadas y nunca enfrentadas, o al menos no deben estarlo, porque es necesaria la historiografía para hacer la historia de una lengua. Y esto quiere decir que, si volvemos los pasos atrás, yo iría en primer lugar a Amado Alonso y a la relectura de los trabajos de Amado Alonso, y luego a la idea, más que de la coinización, a la idea que plantea José Luis Rivarola en torno a su concepto de la reestructuración patrimonial. Es decir, lo que nos interesa no es solamente ver los resultados, no es solamente ver los fenómenos. En este sentido, al menos desde esta perspectiva, interesarían menos conceptos como los de americanismo sintáctico, porque no interesaría tanto la clasificación de determinados fenómenos y su ascripción a determinadas variedades como propios de, sino qué relación juega dentro del espacio variacional americano en su historia. En este sentido, volvería a la idea de la reestructuración patrimonial planteada por José Luis Rivarola, entendiéndola como todas esas variantes, como toda la variedad que se observa en el español americano, como todas las variedades que llegan a suelo americano, porque no llega ni el andaluz, ni el castellano viejo, en fin, o sea, no llega una sola variedad, sino que llega un mosaico de variedades, llega un conjunto de variedades, o como decía Amado Alonso, llega el español todo. Cómo eso se reestructura, cómo esa arquitectura, como decía Lud, que cambia en suelo americano, es probablemente lo que tendría un interés visto desde el punto de vista variacional, visto desde el punto de vista de la lengua como diasistema, como he venido comentando desde el principio de estas palabras, y por eso creo que una ventana o un camino importante en esa línea es lo que recientemente ha planteado Juan Sánchez Méndez en torno a la idea de rutinas, derivas y variación. Y no tengo otra idea para cerrar, sino leer esta cita del propio Juan Sánchez Méndez cuando dice, y lo cito: propongo entender la morfosintaxis americana yendo más allá de la descripción y catalogación de fenómenos, categorías y usos lingüísticos divergentes y convergentes entre países hispánicos en general y España y América en particular, para colocarles una etiqueta que dé cuenta de su innovación, conservadurismo o rareza, que es lo que básicamente se ha hecho hasta ahora en la mayoría de los estudios. Hay que buscar la comprensión de los fenómenos, esto es, concebir la morfosintaxis hispanoamericana históricamente desde las causas que la originaron, los procesos que se dieron y los efectos en los que resultó. Y nada más, esto es todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Además, súper ajustado al tiempo, no ha hecho falta siquiera sacar el cartelito rojo. Podemos comenzar el turno de preguntas. Entonces, no sé si para hacer preguntas pues podéis abrir los micros directamente, o aquel que no pueda abrir el micro lo puede escribir en el chat y leeremos la pregunta. No sé si es que no hay ninguna pregunta. Si no, puedo perfectamente ponerme a preguntar yo misma. Bueno, a mí sí me gustaría hacerte una pregunta, Antonio, y es que dentro de toda esa comprensión global que hay que tener en cuenta, ¿no?, de la que has estado hablando, para un estudio sobre, vamos a decir, morfosintaxis americana, aunque creo que el léxico o otros, el aspecto fonético no quedaría fuera de esta comprensión global, ¿no? Pero, por ejemplo, y aplicándolo de una manera práctica, ¿por dónde o cómo se acotaría en una tesis, por ejemplo, o en un trabajo de máster? Es decir, cuando hay un tiempo limitado, ¿cómo acotas? Es decir, ¿hasta dónde llego yo de toda esa comprensión global que es necesaria? Bien, bueno, gracias por la pregunta, Nerea. Tengo malas noticias en la respuesta. Es decir, yo aquí he hablado lo que yo he podido ver, lo que he podido aprender, lo que he podido experimentar.
en este sentido soy un mal ejemplo. Mi tesis doctoral duró mucho más tiempo en su confección digamos, del habitual. Y quiero decir, cuando digo que es una mala noticia, es por lo siguiente, y es que si me preguntas qué hacer, diría, hagan siempre lo que les dicen sus directores de tesis. Punto. Es decir, Y que yo aquí venga a paramos tener, la grabación. he dicho muchas cosas, no, a ver, he dicho aquí muchas cosas. Una cosa, obviamente, o sea, yo creo que las cosas, tal y como yo las veo, las haría así y creo que deben verse así. Ahora, no puedo obviar, no podemos obviar de que hay unas cuestiones prácticas en la vida diaria, es decir, burocráticas, etcétera, que hay que tomar en cuenta y además varían de país en país. Es decir, hacer una tesis doctoral en Suiza es distinto de hacerla en España con una beca o sin beca. O sea, hay una serie de condicionamientos que hay que, por supuesto, sean científicos o no, hay que tomar en cuenta. ¿Por qué digo que es una mala, que tengo malas noticias? Porque creo que hay cosas que llevan tiempo. La ciencia lleva tiempo. El conocimiento lleva tiempo. Y esto quiere decir que, eso no quiere decir que en determinados casos se puedan tener hallazgos y se puedan comprender problemas y fenómenos de manera más o menos rápida o más o menos lenta. Y también depende, sobre, en fin, de las capacidades, de los medios, de muchas cosas. Pero sí que es verdad que, digamos, muchas de las cosas que yo he planteado aquí, pues responden a que claro, a que yo llevo los últimos 10 años leyendo documentos todos los días eh, para ver qué pasa, ¿no? Simplemente, ¿no? Y eso, así así sea aunque uno no quiera, aprende algo. ¿Ok? Ahora, cuando tienes una tesis que entregar, cuando tienes un estado de la cuestión que entregar, un capítulo 2, 3 o 4 que entregar, una tesis que defender, una beca que se acaba, etcétera, entiendo que hay que acotar y que delimitar digamos, por llevar tu pregunta, ¿cómo llevar todos estos planteamientos a la metodología o a la práctica? No sé si es posible en todos los casos. Son problemas que llevan tiempo, son asuntos que hay que leer y releer y pensar de nuevo, más que esa palabra horrible que es repensar, ¿verdad? Y pensar de nuevo las mismas cosas. eh, Esa bibliografía que he puesto ahí es una bibliografía que yo llevo leyendo una y otra vez durante años, tratando de entender algo, ¿no? A ver cómo logro poner en relación unas cosas con otras. Y entonces, no sé en muchos casos cómo hacerlo, no sabría decirte. Pues digo que uno tiene que hacer lo que te diga tu director o directora, que hay que acotarlo a este tipo de documentos. Vale, perfecto. Que hay que hacer esto de esta manera. Vale. Ahora, tampoco eso significa ni que lo estés haciendo mal, ni que haya que sentirse mal porque creas que estás tomando solamente una parcela. Al contrario, si no hay pequeñas parcelas, no hay un todo. O sea, eso también hay que entenderlo. No es que el estudio atomizado de fenómenos sea negativo o malo, todo lo contrario. Eso es lo que nos ha permitido tener fuentes, tener datos, tener elementos para comprender problemas más complejos desde el punto de vista histórico. Entonces, no, en muchos casos, los problemas complejos requieren de respuestas complejas también, siempre y cuando, también hay que decirlo, la respuesta no sea más compleja que el problema, pero sí que creo que, digamos que son cosas que llevan tiempo, que se van madurando con el tiempo, ¿no? No sé cómo se hace para meter esto en 3 años o en 4 años. Eh, Creo que no soy la persona tampoco más indicada para eso. Creo que en ese sentido, por una parte, habrá otras personas que puedan delimitarlo y explicarlo mejor, pero también creo que depende de los objetivos que te marques y de los problemas que estudies. Es verdad que no todos los problemas son iguales. Eh, la confección de un corpus es algo que requiere tiempo, es algo que requiere conocimientos. Es decir, yo tardé unos años aprendiendo paleografía para empezar, y eso me llevó un tiempo.
y luego pues aprender diplomática y aprender a conocer, leer mucho y luego leer muchos documentos y uno y otro hasta más o menos entender qué era lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces es algo que lleva mucho tiempo y que es verdad que o sea, vivimos en esta época que vivimos del vértigo, de que todo tiene que ser ya, de que todo tiene que aparecer ya. eh, y es una cosa que, en fin, que entiendo, que comprendo y que en algunos contextos es la única opción posible. Eh, en fin, público muere y todas estas cosas, ¿no? Pero creo que ahí también hay que a veces privilegiar un poco, o en el caso en que sea posible, privilegiar un poco la parsimonia, ¿no? La calma y acercarse a los problemas con un poco más de calma. Es verdad que vivimos un tiempo en el que no te lo permite para determinados problemas. Entonces, ¿cómo hacerlo? O sea, creo que no sabría hacerlo y por eso creo que hay que hacerle caso a lo que el director diga que la mayor parte de las veces, la absoluta mayoría de las veces tienen razón. Vale, Antonio. Vamos, muchas gracias. No sé si sigue habiendo alguna pregunta. Si no, podemos continuar esta discusión, porque al final sí que es muy difícil decir hasta dónde uno llega, Hay pero muchas que cosas no, además que se me no, pasaron que no dije, pero sí. y sobre todo las preguntas que se puede hacer uno a raíz de esto, ¿no? ¿Qué no estoy teniendo en cuenta? ¿Qué se me está escapando? Hasta ahí era donde quería hablar y además estabas hablando justo ahora mismo de que lleva mucho tiempo confeccionar un corpus, lleva mucho tiempo entender todos los factores sociales, diplomáticos, paleográficos que eso implica, pero hay muchos documentos publicados, muchos documentos americanos. Se puede hacer con alguno de ellos. Por ejemplo, estoy pensando en alguien si va a empezar un trabajo de máster, algo que sea más factible, ¿no? Es decir, trabajar ya con una serie de documentos transcritos se pueden utilizar para un estudio de morfosintaxis americana histórica. Sí, en efecto, para poner una muestra, digamos, muy palpable, los documentos lingüísticos de la Nueva España, que publica Concepción Company en 1994, son una de las fuentes fundamentales de su sintaxis histórica, de la sintaxis histórica que ella ha dirigido. Eh, es decir, que ahí podemos ver que de ese conjunto de documentos se sigue todavía, ella no solamente en numerosos artículos y luego en esa sintaxis, es una fuente de la que se extraen datos morfosintácticos, sino lo vemos en muchos otros casos, ¿no? Esto lo podemos ver también eh, si vemos, por ejemplo, los estudios de morfosintaxis histórica, si creo que lo puse en el resumen de esto, ¿no? El proyecto Morfispam, que nace por idea de Juan Sánchez Méndez, tuvo como uno de sus grandes productos que siguen haciéndose, ¿no? Esos estudios de morfosintaxis histórica que proyectaron Juan Sánchez Méndez y Elena Rojas. Y si uno ve los capítulos que están ahí, o ve las comunicaciones y las conferencias que se han hecho en los 3 congresos que se han hecho ya de morfosintaxis histórica hispanoamericana, el Congreso de Neuchâtel, el Congreso de Sevilla y el Congreso de Venecia, uno ve que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, hay un uso bastante productivo de las fuentes ya publicadas. Es decir, de los 5 volúmenes que publicó la Real Academia Española en los anejos del boletín, los dirigidos por Fontanella, los 3 dirigidos por Elena Rojas y el dirigido por Marta Guzmán, sobre documentos del Caribe, los documentos de Concepción Company, luego han salido otros 2 volúmenes de lo que es el actual México, los del Golfo de México y otro que ahora no recuerdo. En fin, hay una cantidad importante de documentación ya publicada que transcrita con criterios definidos que son muy útiles para tener una primera aproximación a determinados fenómenos. Una primera aproximación porque evidentemente de ahí puede uno pues partir a profundizar más con una mayor cantidad de documentos. En algunos casos hay muy poco y ahí
esto es algo que no dije, pero esto es una cosa que también es importante. Fíjense que la idea de hablar del español en América y de plantear los problemas como de sistema y los problemas como espacio de variación es que eso sería lo que justificaría la presencia en esos documentos para la historia lingüística de Hispanoamérica, de la presencia, por ejemplo, de la documentación de Granada. Es decir, ¿por qué hay documentación de Granada ahí? O por qué hay documentación en la última antología de documentos que publicó Beatriz Arias Álvarez, por qué hay documentos que en principio no están producidos en el territorio americano. ¿Por qué eso es importante para la historia del español en América? Y es que muchas veces pensamos que si uno se dedica a la historia del español en América, eso quiere decir que la historia del español de España, del español peninsular, del español de Canarias o del español de lo que sea, ya no te interesa, ¿no? Todo lo contrario. Es decir, si pensamos que se trata de una visión global del problema, precisamente hay que entender los procesos. Esa gente que dice, bueno, es que como yo me dedico al siglo XVIII en América, pues a mí no me interesa Alfonso X. No, no, sí que interesa. Y sí que interesa ver qué pasa con la lengua en el siglo XIII. Y sí que interesa ver qué pasa y qué pasa con la literatura. Es decir, también ha habido, por muchos años, ha habido una fiebre de la oralidad y una especie en muchos casos, de rechazo a las fuentes literarias, un poco por oposición a que es lo único que había antes, pero tampoco se puede dejar de lado las fuentes literarias. ¿Qué ocurre con la producción literaria en el caso de que la haya? ¿Qué ocurre con otro tipo de documentación que sería, según algunos parámetros, documentos indianos útiles para el estudio lingüístico, pero desde otros puntos de vista no? Pienso, por ejemplo, en, eh, en los documentos de la consulta, es decir, estos documentos en los que el Consejo de Indias llamaba, se hacía una consulta para ver qué se hacía sobre determinado problema que había que resolver en la audiencia de Charcas. Entonces, estos documentos, pues como están producidos en Madrid, parece que no tienen importancia. Pero ahora, esos documentos se leían, llegaban a América y se leían muchas veces. Entonces, hay que ver qué relación hay, este problema que se ha venido estudiando mucho en los últimos tiempos sobre las normas lingüísticas, de las que seguimos sin saber muy poco. O sea, la norma toledana. ¿Qué es la norma toledana? La norma Sevilla frente a Madrid. Y esto ya tiene mucho tiempo. Esto ya está en ese famoso trabajo de Ramón Santiago eh, y de Bustos, ¿no? Sobre bueno, cuál es la norma, ¿no? O cuál era la norma del siglo XVI, la norma en el siglo XVI. ¿Cómo se puede ver esas normas en los documentos? Entonces, bueno, hay una cantidad de documentación producida en la península en el siglo XV y en el siglo XVI, cosa que, por cierto, me parece una de las cosas más maravillosas de lo que presentó Margarita en su conferencia. Es decir, qué pasa en el siglo XV y luego qué pasa en el siglo XVI. Porque hablamos solamente de cómo se producen los cambios en el español hablado en América en el siglo XVI, pero qué pasa en la península. Y a mí esto me llama la atención porque seguimos sin saber muchas cosas y hay una prueba de eso que a mí me parece maravillosa. Es decir, ¿por qué si no se reeditan en tiempo reciente dos obras que se supone que deberían estar muy superadas, como la sintaxis de Keniston, de la sintaxis del siglo XVI, o la que se acaba de publicar de Charles Kenny de la sintaxis hispanoamericana, que es una obra de 1946 sobre producción literaria? Eh, ¿Por qué reeditar esas obras hoy? ¿Es porque son solamente un documento de museo? No, es porque todavía nos falta muchísimo por saber, no, de América ni hablar, pero también de la península y de ese gran olvidado que es Canarias, que es una pieza inseparable de ese puzzle que es la historia de la lengua española, ¿no? Entonces, bueno, ya no sé cuál era la pregunta, pero bueno. Estábamos hablando precisamente sobre las colecciones de documentos. Ya hemos derivado en otra cosa. Pues sí, eso, que siempre está bien empezar por las antologías documentales. Sí que, no sé si esto es una manía o qué, pero bueno, en fin,
por más que haya fuentes editadas con mayor o menor fiabilidad, nunca está de más ver los originales. Porque, obviamente, en el caso de fuentes editadas sin criterio filológico, por supuesto, ¿no? Yo hablé en el Congreso de Carta, el último, de cómo las ediciones de las relaciones geográficas hechas por un historiador, ediciones de relaciones geográficas del siglo XVI, velaban todos los fenómenos morfosintácticos interesantes que había del siglo XVI en los documentos y los modernizaba, ¿no? Entonces ahí, evidentemente, claro, hay que ver siempre los originales, aun cuando estemos trabajando con documentación transcrita y en el caso de los corpus, que tengan además fuentes de distinta naturaleza filológica, no digo malas, sino que están hechos con criterios distintos. Es lo que podemos ver un poco con Cordium, que es una fuente extraordinaria, porque te da, no solo en muchos casos, no solo una primera aproximación, sino una aproximación bastante completa a muchos fenómenos. Pero claro, vemos que las fuentes están transcritas con diversos criterios, entonces en muchos casos, pienso por ejemplo en las formas de tratamiento. Es decir, eso es un caso paradigmático de cómo ahí hay que ver qué es lo que se está transcribiendo. Y por eso creo que nunca está de más consultar los originales, repito, depende del fenómeno, ¿no? Hay fenómenos más, hay fenómenos que son más exigentes que otros, por decirlo de alguna manera. ¿A qué te refieres con que hay fenómenos? Por ejemplo, sí, las formas de tratamiento tienen un grave problema a la hora de estar transcritas, ¿no? Pero en Es general lo habría que que, verlo con todos. es decir, hay fenómenos más exigentes y fenómenos más nobles. A ver cómo puedo explicar esto, que se me acaba de ocurrir la palabra, pero es decir, yo estudié los pretéritos simples y compuestos. En todos los documentos hay pretéritos simples o compuestos, o más o menos, o en fin, pero que si te encuentras uno u otro, no necesariamente es una cosa demasiado llamativa. Pero, pero conseguir una forma de tratamiento desarrollada, específica, tal, en un documento puede tener el valor que 3 millones de pretéritos, ¿no? Es decir, Ujú. no siempre es un problema cuantitativo, sino que hay una naturaleza también cualitativamente distinta en la importancia que puede tener el hallazgo de un fenómeno en determinado contexto, dependiendo de lo que estés buscando, ¿no? Bien sea un problema morfológico, un fenómeno morfológico, o una construcción sintáctica, o un asunto discursivo, etcétera, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, pienso en el trabajo que hizo Elena Díaz del Corral con conectores en documentación de la audiencia de Quito. Ella trabajó con cartas oficiales y con informaciones, y ahí justifica por qué lo hace. De repente la información puede tener para determinados fenómenos, puede tener menos interés, pero para lo que ella estaba buscando sí que aparecía, ¿no? Sí que había una variación importante en el uso de esos fenómenos, entonces ella da cuenta de la variación que está presente en los documentos en relación con esos fenómenos, ¿no? Depende del fenómeno que uno esté buscando, ¿no? Si el ceseo, si uno quiere buscar confusiones gráficas, pues ahí vas a ver que hay documentos que las tienen, otros que no, otras que sí, ¿no? En fin. Y que hay una serie de condicionantes, como lo que decía, de quién ha escrito el documento, etcétera, que quizás en otros casos no necesariamente es tan importante, ¿no? Y también depende de qué es lo que quieras buscar. Porque, por ejemplo, pienso en lo que quería buscar José Luis Rivarola cuando hablaba del español andino, en documentos escritos por bilingües. Entonces, entran en juego otros problemas, otros fenómenos, y entonces a eso es a lo que yo espero haber podido transmitir, no sé si lo hice, pero que es que no vale lo mismo un fenómeno encontrado en un documento que en otro. No todos los documentos son iguales, no todos los documentos valen lo mismo, ni cualquier documento hay que meterlo como si fuese una producción en serie, ¿no? Cada documento requiere su propio mimo, ¿no? Su propio cuidado para tratar de entender en qué contexto discursivo se produce ese fenómeno que hemos encontrado, ¿no? Y eso, perdón, y eso es lo que en muchos casos no se ve cuando hacemos búsquedas en corpus digitales, ¿no? Es decir, el corpus te da lo que tú
buscas. Y eso tiene el peligro de que partes de lo ya conocido, ¿no? O sea, como no puede ser de otra manera. Y eso eso es el peligro de hacer la historia de la lengua desde hoy hacia atrás, ¿no? Yo creo que siempre debe hacerse al revés, porque eso es lo que, si no, si hacer la historia desde hoy solamente nos permite ver aquello que ha triunfado en la lengua, los fenómenos que han llegado hasta hoy, pero no sabemos cuáles fenómenos se han quedado perdidos en el camino, cuáles aparecieron, estuvieron y desaparecieron, o estuvieron en determinados contextos y no en otros. Entonces, si no lees el documento, te pierdes de una información que quizás no puedes recuperar de otra manera, ¿no? Bueno, justamente eso yo creo que lo pones en relación con la cita que estaba al final de tu PDF, ¿verdad? Me imagino que es eso a lo que te refieres, es decir, ver las causas que lo originan, los procesos y los efectos en los que resultó, es decir, ver todo, cuál era todo el contexto en el que se produce un cambio. Me imagino que es eso a lo que te refieres, ¿no? Toda la importancia que tiene de ver el Sí, o sea, documento precisamente. sí, yo lo que con lo que me refiero bueno, en fin, lo que me refiero yo no, lo que se refiere Juan Sánchez Bueno, Méndez, también es yo verdad. la pongo, de hecho yo no sé si la he interpretado correctamente, eh, pero bueno, creo que me sirve para lo que quiero plantear, y es que yo creo que en efecto no se trata de buscar algo que tampoco sé hasta qué punto dice mucho, y que creo que tiene su origen, es un problema historiográfico, tiene su origen en que las historias, también las historias de las lenguas, el concepto de historia de la lengua tiene su origen en una perspectiva nacional, y eso hace que uno quiera buscar siempre lo que es propio de, ¿no? Es decir, si eres venezolano, quieres ver venezolanismos por todas partes; si eres peruano, quieres ver peruanismo; si eres mexicano, quieres ver mexicanismo, porque por razones extralingüísticas y comprensibles perfectamente, ¿no? Pero esa idea, que en el fondo incluso además es un poco esencialista, ¿no? La lengua no funciona así, ¿no? La lengua en definitiva no pertenece a nada ni a nadie, y es constantemente un ente dinámico, ¿no? Entonces, como no podemos saber, ni tampoco sé hasta qué punto realmente nos interesa saber, bueno, esta construcción es un venezolanismo sintáctico, pues no lo sé. Y tampoco sé hasta qué punto eso, en el caso de que lo sea, ¿qué me dice eso? Tampoco me dice gran cosa, ¿no? Dicho así, repito, dicho así desnudamente, ¿no? Luego, eso puede tener unas implicaciones históricas que digan algo, ¿no? Pero obviamente, como por ejemplo los estudios que ha hecho Enrique Obediente sobre el voceo dialectal en Venezuela, o sobre el vosotros, es decir, eso se puede luego poner en relación con otros elementos, entonces ahí sí puede haber una explicación que sea históricamente relevante, pero decir que tal cosa, esto es si es un americanismo o si es tal, no quiero decir que no sea válido y que no sea justificado y que no sea coherente ni teórica ni metodológicamente, porque lo es. Hay todo un aparato teórico y metodológico detrás que lo sustenta. Lo que quiero decir es que también se puede ver desde otro punto de vista, ¿no? Y que en mi opinión, puede tener en algunos casos resultados más precisos, porque yo no puedo saber en definitiva si algo es un colombianismo o si algo es un chilenismo, pero sí puedo ver cómo, cuándo y dónde se ha utilizado en la historia de la documentación, al menos de la documentación que tengo, ¿no? Eso sí. Ujú. Pues yo creo que si ya no hay más preguntas, podemos dar por finalizado la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Pondremos, si nos das permiso, que me imagino que al mandárnoslo, si nos lo has dado, el PDF en nuestra página web de la GILE, para que todo aquel que quiera verlo cuando esté la conferencia en YouTube pueda también descargárselo. Y, y bueno, hasta aquí llegamos. Ah, bueno, recuerdo que el próximo coloquio será el día 10 de diciembre, si no me equivoco, es martes, a cargo de la doctora Chávez Fajardo, que nos va a hablar, creo que sobre gramáticas
el léxico en gramáticas misioneras, creo, no estoy muy segura del título ahora mismo, pero está todo en nuestra página web, creo que versaba sobre eso. Muchas gracias a todos los que se han conectado y muchas gracias a la Gile por la invitación que me han hecho para participar en estos coloquios. Y que bueno, pues, si alguien tiene alguna otra duda o alguna otra pregunta, estoy siempre a disposición de quien quiera o de quien necesite para cualquier cosa en lo que pueda ser útil. Y nada, muchas gracias a todos por conectarse y por acompañarme hoy. Muchísimas gracias a ti, Antonio, y muchas gracias a todos los asistentes. Hasta luego, buenas tardes. Todos.